y le damos la bienvenida al doctor Gonzalo Chamorro, quien nos atiende desde Chile. El doctor Chamorro es doctor en Historia por la Universidad Francisco Marroquín, además de tener una licenciatura y una maestría en Teología. Aprovecho también para darle la bienvenida a Carmina Valdizán, quien ya nos acompaña. Doctor Chamorro, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué alegre compartir con ustedes a través de este espacio radial. Gracias, doctor. Le comento que ya varios de sus conocidos acá en Ciudad de Guatemala le están mandando un saludo. Carmina, inicias tú, por favor. Gracias, Mariano. Pues muy buenos días, doctor, y coméntanos, por favor, cuáles son las primeras reacciones que ve del fallecimiento del Papa Francisco y lo que puede representar para la Iglesia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, indudablemente el Papa Francisco representó un cambio y un giro bastante diferente a lo que se venía desarrollando en el mundo de la Iglesia Católica. Generalmente se habían acostumbrado a papas más conservadores como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y sin embargo este papa se dedicó a abrir las puertas de la Iglesia, a hacer más creíble lo que se conoce como la Gaudium et Spes, eso significa una iglesia más cerca del pueblo. Muchos analistas que se dedican a analizar el pensamiento del Papa Francisco lo asemejan a el Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, como un papa párroco, un papa que salió a las calles, un papa que estaba conectado con el pueblo, un papa que se identificaba con la dignidad humana, un papa también que inevitablemente no representaba esa jerarquía más intelectual, sino más bien alguien que estaba preocupado por los serios problemas de la humanidad. Estemos o no de acuerdo con sus premisas para poder resolver esos problemas, indudablemente dio un giro de 180 grados a la Iglesia, que marcó un itinerario y obviamente una relación con diferentes políticos a nivel mundial, pero también el rechazo que provocó en otra área política más conservadora a nivel global planetario. Así que un papa que a sus 88 años de edad, con serios problemas respiratorios, deja este mundo y abre la puerta, ¿verdad?, a un gran debate teológico-político en torno a lo que va a implicar el siguiente papa que va a reemplazarlo, porque las posturas son: Europa está perdida por el secularismo, pues hay que rescatar a la Iglesia en otros continentes, y la pregunta es: ¿cuál debería ser la figura que represente a el líder de la Iglesia Católica para poder seguir siendo creíble el mensaje de Jesús a través de la Iglesia y para poder conectarse con los pueblos y las sociedades? Muy buenos días, doctor. ¿Usted apostaría porque se va a dar una línea de continuidad, digamos, a los impulsos del Papa Francisco, o va a haber un regreso a la ortodoxia? O sea, básicamente hay dos posiciones, ¿verdad? Hay dos posiciones, y así ha sido desde por lo menos la época de León XIII, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, las líneas políticas que han marcado el itinerario del colegio cardenalicio. Lo que sí tenemos que decir es que mayoritariamente ha ganado el ala más conservadora, y el caso de Francisco I, que fue un ex jesuita, aunque tomó votos de pobreza y por eso adopta el nombre de Francisco, siendo Francisco I, marca un itinerario donde creo yo que va a estar algo dividido el colegio cardenalicio para tomar una decisión más concreta. Es decir, aquí hay dos opciones: o volvemos a la manera antigua, una manera más conservadora, una manera de velar por el dogma de la Iglesia, una manera de velar por las tradiciones eclesiásticas, o se va a optar por seguir abriendo un poco más la Iglesia a nuevas premisas, a nuevas perspectivas, a nuevos colores, a nuevas dimensiones culturales, donde esa apertura inevitablemente va a marcar otra ala que va a ser bastante importante en la toma de decisiones, porque una buena parte del colegio cardenalicio, no podemos olvidarlo, fue nombrado por el Papa Francisco. Entonces esto va a generar quizás unos varios días en que se tome una decisión concreta y correcta, mientras se cabildea, mientras se ora, mientras se analiza los pros y los contras de cómo está este mundo secular y cómo está trabajando, ¿verdad?, la Iglesia en las comunidades de base. Doctor Chamorro, en la respuesta que le dio a Carmina, usted dio la expresión siguiente: un cambio de 180 grados a la Iglesia Católica. Mi pregunta va, ¿esto continuará así? ¿Se va
en el próximo papado pudiera confirmarse, tomando en cuenta de que el Papa Francisco nombró bastantes cardenales que formarían parte del colegio cardinalicio, y que en el próximo cónclave, que tiene además cambios que se dejaron establecidos por el Papa Francisco, ¿esto se va a consolidar o usted considera que no? Yo creo que eventualmente se podría consolidar, aunque también no dejo de negar de que hay mucha fuerza dentro del mundo más conservador, dentro de la Iglesia, y eso me parece a mí que va a generar un debate en estos días bastante interesante. Es decir, por lógica, al tener mayoría en el colegio cardenalicio de cardenales que siguen la línea del Papa Francisco, seguía la línea del Papa Francisco, por lógica se esperaría que hubiera un Papa que continuara la labor que desarrolló el Papa Francisco. El punto es que muchos teólogos, canonistas, vaticanistas, están diciendo que también la Iglesia necesita seguir manteniendo ciertos elementos que no puede perderse, porque si no deja de ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué sentido tendría si pierde sus tradiciones? Entonces, ese debate se va a estar dando puntualmente en estos días, aunque se esperaría, nuevamente reitero, por lógica, que el Papa que continúa va precisamente a seguir con la línea de Francisco I. Y eso es algo relativamente inevitable. Lo que yo creo y lo que yo avisoro es que sí va a haber un intenso debate, un interesante debate, porque pues muchas personas estaban contentas con este Papa, pero también muchas personas que tienen mucha injerencia y mucha fuerza a nivel de una política más global o no estaban muy de acuerdo con su política más colectivista o con ese concepto de la justicia redistributiva o de la justicia social, y obviamente eso genera mella en ciertos círculos importantes a nivel político, más con lo que está aconteciendo hoy en las fuerzas políticas a nivel mundial, ¿verdad?, entre las grandes peleas de las grandes civilizaciones, en este caso, llámese Estados Unidos y China. Carmina. Sí, doctor, justamente el día de ayer fueron las últimas imágenes públicas del Papa Francisco en la bendición del Urbi et Orbi, y que es de las bendiciones más importantes, por lo menos para el Vaticano, que puede impartir el Papa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué significado podría tener para los católicos específicamente que esta haya sido la última aparición pública del Papa Francisco? Bueno, inevitablemente eso provoca mucha congoja y a la vez mucha conexión, ¿verdad?, con la gente de la parroquia, con la gente que está alineada a esta manera de llevar a la iglesia, una iglesia más cercana, una iglesia más de una relación genuina, ¿verdad?, con los párrocos, con los sacerdotes, donde el Papa esperaba que el propio colegio cardenalicio siguiera una línea de hacer una labor pastoral para un pueblo golpeado, un pueblo maltratado, un pueblo oprimido, donde se trabajó mucho por el tema de la dignidad humana, donde se trabajó mucho por el tema de los derechos humanos, y esa línea y esa perspectiva la dejó ver hasta los últimos días el Papa Francisco, es decir, su forma de pensar, influida por supuesto por sus años de formación en Argentina, en Chile y posteriormente en Italia, su perspectiva de entender la vida, su perspectiva de entender la justicia, su perspectiva de entender el amor, su perspectiva de entender la gracia, la caridad para con los otros, particularmente para con los que sufren, se vio reflejado hasta el último día. Y mucha gente uno comienza a ver las redes sociales y ya la gran mayoría de personas hacen alusión a esta perspectiva que yo he mencionado. Un Papa cercano a la gente. A diferencia cuando uno analiza, ¿verdad?, la vida y la obra y el pensamiento del Papa Benedicto XVI, donde el Papa Ratzinger pues básicamente representaba a esa ala más intelectual. De suyo era un hombre intelectual, un hombre cuyas obras, vaya si no son reconocidas e importantes, particularmente porque la preocupación del Papa Benedicto XVI era la secularización de la juventud y la pérdida de la fe. Y la forma de responder puede ser a nivel intelectual, como lo hizo Ratzinger, o respondiendo a los problemas más acuciantes, como intentó Papa Francisco, de resolver las grandes problemáticas de la sociedad. Entonces, insisto, creo que esa línea va a seguir prevaleciendo y de hecho ya hay candidatos dentro de la curia que suenan y casualmente
van por esta misma línea que yo he mencionado. Doctor, una pregunta más. ¿No considera usted que independientemente, digamos, de las visiones teológicas, también es necesario un papa que retome el ordenamiento administrativo de la Iglesia con un déficit de 80 millones el año pasado? Digamos, esa parte del dinero de todas maneras hay que manejarla, ¿verdad? ¿Qué se entiende sobre eso? Bueno, es algo que se debió manejar y se ha debido manejar desde mucho tiempo. No podemos olvidarnos que en época de Juan Pablo I, cuando él quiso poner en orden el Banco Vaticano, después de varios escándalos que sucedieron en el contexto de su fallecimiento, ¿verdad?, a los 33 días de su capelo, quedó algo muy pendiente, y lo pendiente era administrar las finanzas de la Iglesia, administrar las finanzas del Banco Vaticano, y eso algunos papas lo comenzaron a desarrollar y a trabajar muy bien. Juan Pablo II hizo un trabajo de ordenar las finanzas, Benedicto intentó también poder hacer muchas cosas, aunque ya estaba mayor y muy cansado, y quedaron varias cosas pendientes. Por lo tanto, ahí donde yo pongo esta cuota de lo que va a generar un poco de debate, porque también se necesita un papa que no solo tenga un acercamiento profundo a la gente, sino que también ordene la casa, y parte del orden de la casa es precisamente considerar todo el mundo administrativo, todo el Banco Vaticano, sus relaciones políticas, diplomáticas con las naciones, para entender que es una iglesia que debe estar al servicio de toda la gente. Y eso involucra casualmente solventar los problemas económicos, como también poner en orden los gastos que se estaban haciendo, en algunas ocasiones desmedidas y en otras ocasiones, por supuesto, para ayuda de la gente. Pero todo eso debe llevar un control administrativo que es necesario que se haga aún siendo la iglesia, porque la banca vaticana pues así funciona y debería funcionar como en algún momento se puso en orden con el Papa Juan Pablo II. Entonces, este tema que usted menciona casualmente podría ser uno de los temas a debatir, pensando en que para muchos un papa más conservador podría poner orden a la economía de la iglesia. No lo sabemos, pero obviamente es una de las alicientes que se van a discutir en el Colegio Cardenalicio. Doctor Chamorro, estamos conversando con el doctor Gonzalo Chamorro desde Chile. Él es doctor en Historia, maestría en Teología y licenciatura también en Teología. La encíclica Laudatio Si del año 2015, considero en lo personal que generó un debate muy grande y marcó una forma diferente de ver el pensamiento y analizar el pensamiento del Papa Francisco. A 10 años de esa encíclica, doctor Chamorro, ¿considera que puede perdurar en el tiempo o un nuevo Papa o nuevos tiempos pudieran volver a, yo no diría cuestionar, pero por lo menos a ver qué revisión se le hace a esa encíclica? Sí, indudablemente se puede hacer una revisión, y yo diría que se debería hacer una revisión muy técnica. De hecho, esto no es nada nuevo, ya se ha hecho en el pasado. Casualmente, el cardenal Ratzinger, cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina y la Preservación de la Fe, al momento en que toma el capelo, una de las cosas que hace es revisar varias encíclicas de Pablo VI, particularmente por las temáticas políticas. Y obviamente el signo de los tiempos era bastante diferente a lo que Pablo VI vivía en plena década de los 60, Concilio Vaticano II, la Guerra Fría, y su percepción y su interpretación de que había que preparar a la Iglesia para una sociedad eminentemente socialista en vías del comunismo. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, donde la Iglesia tuvo mucha injerencia, por cierto, a través del Colegio Cardenalicio, pero también a través del Consejo Pontificio para la Preservación de la Doctrina, Ratzinger cambió ciertas bases y ciertos lineamientos de cómo él entendía la política global bajo sociedades más democráticas, bajo sociedades de más libre mercado, y entonces todas las premisas y las perspectivas fueron revisadas, analizadas y aprobadas no solo por el Papa, sino con el Colegio Cardenalicio. Lo que yo diría es que la motivación es correcta, pero a mí me parece que deberían haber ciertos análisis técnicos de Laudato Si para poder continuar con la buena intención que Francisco tuvo en su momento,
en relación a las premisas de la encíclica, en relación a su percepción del cuidado de la tierra, en relación a su percepción de cómo se debe entender la ecología y cuántos elementos técnicos que deberían agregarse a una encíclica como la que se sacó en relación a la Laudato Si y los derechos de la gente. Cierras tú, Carmina, por favor. Pues sí, ahí sí que vamos a estar en los próximos días, mes y medio más o menos, se especula que vamos a estar muy pendientes del cónclave y de los análisis que puedan darse. Pero con relación a esto, usted ya nos ha hablado mucho de que la continuidad de un papa que continúe esta línea más liberal de servicio y acercándose a estos territorios, ¿usted cree que no va a ser de nuevo un papa italiano, sino que será nuevamente alguien del resto del mundo que refleje estas realidades? Sí, efectivamente, si va a ser alguien que va a continuar con estos lineamientos, es muy posible de que no sea un papa italiano. Pero si finalmente el Colegio Cardenalicio decide tener posiblemente un papa de transición para poner en orden la casa, posiblemente sea un italiano, y eso se va a estar dirimiendo en estos días. Todo va a depender, lo que tiene que hacer el Colegio Cardenalicio, considerar la realidad global en términos políticos, la realidad económica, todo lo que estamos viviendo hoy en temas arancelarios y todo lo que implica, ¿verdad?, la hegemonía de los Estados Unidos, la hegemonía de China, la hegemonía de los nuevos países emergentes con economías libres. Si queremos poner en orden la casa, diría un vaticanista, lo que hay que hacer entonces es esperar un proceso de transición con un papa que represente ese orden. Si queremos darle continuidad, va a suceder lo que usted ha mencionado, Carmina, de que no va a ser un papa italiano, va a ser un papa extranjero para darle continuidad a los lineamientos que Francisco vino desarrollando los 12 años que estuvo en el capelo. Doctor Chamorro, agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana desde Chile, muy amable, y quiero reiterarle varios mensajes que hemos recibido de Radio Escuchas que lo conocen o han sido alumnos suyos, así que le mandan un fuerte abrazo desde Guatemala. Con mucho gusto, un placer haber compartido con ustedes. Gracias, doctor, y seguramente le estaremos molestando más adelante en el transcurso de lo que viene ahora. Muchas gracias. Claro que sí. 6:33 de la mañana, vamos al corte y cuando regresemos tendremos un enlace con el representante con la Conferencia Episcopal de Guatemala, donde vamos a continuar analizando la vida y el legado del Papa Francisco, quien falleció hoy a los 88 años de edad.